A nuestro hermano Israel por la lectura que nos ha traído en esta tarde. En el plan que tenemos, hermanos, de estudios en la congregación, hay temas ya designados y también hay temas libres. En esta ocasión me tocó un tema libre y al ver la lectura que iba a hacer, hermanos, que ya desde algunos días ya está diseñada o separada, decidí tomar el sermón precisamente de la lectura que nos iba a traer nuestro hermano Israel, o al menos de una parte de la lectura. Y una de las maneras, hermanos, en que la homilética, que es el arte o la enseñanza para hacer un sermón y exponerlo, o una clase, un estudio, para sacar el título, hermanos, podemos usar nosotros una sola palabra y esa palabra es el título. Por ejemplo, fe, ese era el tema, fe, o amor, o esperanza, una sola palabra puede ser el título de nuestro sermón. También, hermanos, podría ser una frase como a él oíd, escrito está, de cierto os digo, o cuando se repite de cierto os digo, y otras frases podrían ser utilizadas textualmente para usarla como el título del sermón. Pero en esta ocasión voy a utilizar una frase, hermanos, que se repite algunas ocasiones en la Biblia. Hay frases que se repiten muchas veces y esa frase puede ser el título del sermón y abarcar algo de lo que esa frase nos quiere dar a entender. Y en la lectura que nos traía nuestro hermano Israel, vamos a encontrar esa frase. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Vamos a volver a leer solamente esta porción, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el escritor, hermanos, capta las palabras de Jesús, utiliza para ambos casos una frase que se repite aquí y en otras partes de la escritura, y empieza diciendo, vosotros sois, el versículo 13, y el versículo 14 inicia también diciendo, vosotros sois. Y ese, hermanos, va a ser el título de nuestro sermón en estos minutos que vamos a utilizar para ello. Esta frase se repite en muchas ocasiones, solamente voy a usar 3 de ellas. Y en primer lugar, hermanos, este tema, vosotros sois, vamos a completar qué es lo que somos nosotros. Es decir, especialmente para Dios, qué es lo que usted y yo somos como iglesia y somos como personas en lo individual, especialmente como cristianos en lo individual. Y no solamente para Dios, sino que eso es algo que usted y yo ya debemos ser precisamente porque Dios lo ha designado de esta forma. Y en primer lugar, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y bueno, aparentemente, hermanos, si solamente vemos la sal como un instrumento que usamos en casa para cocinar, a veces no nos dice mucho esto. Pero el trasfondo, hermanos, de esta frase es bastante amplio y es bastante profundo a la vez, para que nosotros entendamos cómo es que usted y yo somos la sal de la tierra. Fíjense, vamos a considerar brevemente la importancia de la sal en tiempos y regiones bíblicas. Por ejemplo, la sal era recibida por el Imperio Romano como paga de los impuestos. Como hoy en día se pagan impuestos, también en aquel entonces ya se pagaban impuestos. Y la sal era recibida por el imperio como pago de los impuestos. También era recibida por trabajadores como un salario. De ahí viene la palabra salario, de la palabra sal, porque muchas veces se pagaba a los trabajadores con sal.
Era utilizada, hermanos, como sazonador de alimentos, igual que hoy. También utilizada para conservar alimentos, igual que hoy. Y era usada con fines también farmacéuticos, igual que hoy. Aún se sigue utilizando de esa manera. Otro dato acerca de la sal, hermanos, es que una de las mayores fuentes de donde los judíos podían tomar sal era precisamente del Mar Muerto, conocido también como el Mar Salado. Los que han estado ahí, o si lo ha visto usted en algún video, alguien se mete al Mar Muerto, al mar Salado, y no se hunde, queda flotando, porque la densidad de la sal es muy espesa, es demasiada la sal que la persona no se hunde. ¿Qué más podemos decir? Acabamos de decir que el Imperio Romano recibía la sal como impuestos de parte de aquellos pueblos a quien ellos dominaban, en este caso del pueblo de Israel. Pero los impuestos, hermanos, oprimían tanto al pueblo que era muy difícil pagar aún con sal los impuestos. Entonces, como buen mexicano, aunque eran israelitas, algunos de ellos lo que hacían era mezclar sal y arena, o mezclar sal con alguna otra cosa de la tierra y entregarlo como si fuera sal. Pero tal vez el 50% era arena y el otro 50% era sal. Entonces no tenían ellos, en un caso como este, obviamente esto no se debería hacer, pero en un caso como estos, ellos no estaban siendo sinceros y no estaban pagando el impuesto completo con la sal, sino parte de ello. Y pasaba lo siguiente: cuando ya se daban cuenta que esta sal venía contaminada con arena o con algún otro artículo, era limpiada. Tenían un proceso, hermanos, para limpiar y separar la arena de la sal, pero cuando esto hacían, hermanos, parte de la sal se perdía, y parte de la sal que se recuperaba perdía su sabor. Por eso el escritor, hermanos, en este caso, narrando las palabras de Jesús, después menciona que la sal pierde su sabor. Ningún dueño de tierras, hermanos, estaba dispuesto a que sal fuera echada en su terreno, en su campo donde él sembraba, porque iba a causar grandes problemas a la tierra, le iba a dar esterilidad, tal vez ya de por vida o por un largo tiempo. La sal que se desperdiciaba, hermanos, era tirada a las casas como si fuera arena, como si fuera tierra, para que fuera pisada, pero también se tiraba en las calles. Y esto podía ayudar en gran manera cuando llovía, para que el lodo no fuera tan pronunciado en ciertas partes y en ciertas épocas donde llovía, hermanos. Así que de ahí emana una pregunta, hermanos, que es la que el Señor Jesús hace, y él hace esta pregunta: si la sal se desvaneciera, o si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será sazonada o con qué será salada? Si la sal, que es el sazonador, pierde su sabor, no tengo otro sazonador para darle sazón a la sal. Entonces, para el pueblo de Israel y para otros pueblos antiguos, la sal era de mucha importancia en la vida diaria, en la industria, en la vida del hogar. Usted y yo solamente con un poquito de sal tenemos. Pero ellos necesitaban mucha sal para diferentes situaciones, como las que acabamos de mencionar. Entre los judíos, hermanos, también se hacía algo que se llamaba pacto de sal. El pacto de sal, hermanos, era una garantía o una promesa de fidelidad. Es decir, que si alguien prometía algo, con este pacto de sal, en el cual se entregaba precisamente sal, era una garantía o un símbolo de que aquella promesa, de que aquel pacto iba a ser cumplido. Para los orientales, un pacto de sal era algo que no se podía olvidar, no se podía menospreciar, pero para los occidentales, que somos los que vivimos de este lado del mundo, pues podría ser algo ridículo, pero para ellos era, y hasta donde sé, sigue teniendo algo de auge, y era algo bastante importante, hermanos. Pero aquí el Señor me está diciendo: ustedes son
la sal de la tierra. Ustedes son algo importante para Dios. Es lo que Cristo me está diciendo aquí cuando nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Ser la sal de la tierra, hermanos, tiene 3 certeras aplicaciones aquí en la Escritura, especialmente en esta parte donde el Señor Jesús está hablando. Repito, ser la sal de la tierra tiene 3 certeras aplicaciones. Es la influencia positiva de los apóstoles, porque es a ellos a quien el Señor Jesús le dice directamente, vosotros sois la sal de la tierra. También es, hermanos, la influencia positiva de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, al igual que la sal, si perdiera su poder, si perdiera su efecto de cambiar las vidas, no habría otra cosa como para sazonar esa palabra y recuperar a su poder, porque el poder está en la palabra misma. La otra cosa, hermanos, es que es la influencia positiva de los cristianos ante el mundo. La influencia positiva de los cristianos ante el mundo. No sé si usted se ha puesto a pensar que este mundo no sería igual sin los cristianos. ¿Ha pensado en eso, hermanos? Este mundo no sería el mismo si no existieran los cristianos, si no existieran los que creemos en el Señor y si no existiera su iglesia, este mundo sería algo diferente, totalmente distinto. Si así, hermanos, hay muchos problemas, hay muchas necesidades, hay mucha violencia. Si la iglesia, que es la sal de la tierra, no estuviera en la tierra, entonces la tierra sería otra cosa muy distinta y muy mala, diferente a lo que conocemos. Usted se ha fijado, creo, y si no, pues fíjese, cuando usted va a un lugar, especialmente a un restaurante, y hay un cliente o 2, o ninguno, y usted entra a comprar ahí, llega otro cliente, y luego llega otro cliente, llega otro y otro. ¿Le ha pasado? Yo creo que sí, pero a lo mejor no se ha dado cuenta, tal vez sí. Cuando vea que vengan muchos, después de que usted llega, pues pida su comisión, porque usted es la sal de la tierra. O sea que no pida comisión. Pero esa influencia, hermanos, es porque Dios está en el cristiano. Entonces, usted y yo, como la sal de la tierra, debemos conservar ese sabor y esas particularidades que la sal tiene, en este caso, aplicando en un sentido espiritual a la iglesia del Señor. Así que cuando salgas, vea usted su entorno y note bien esta parte. Voy a preguntar algo. Levante la mano, ¿quién se acuerda que algunas veces el hermano David decía, o dice, bueno, nos llegó a decir algunas veces, que esta colonia cambió mucho desde que la iglesia está en este lugar? ¿Se acuerda alguien que lo oyó? ¿Sí? Juan Heriberto, ¿se acuerda? 2 o 3 nos acordamos. Y bueno, eso no me sorprende. ¿Sabe qué me sorprende? Que una persona totalmente ajena a la iglesia, el señor José Santos, dueño de una de las bodegas de aquí en el mercado, una vez él mismo me dijo, ¿verdad que la colonia ha cambiado desde que están ustedes ahí? Y él no es cristiano. Y él notó esto, hermanos. Y eso es muy bonito porque es la sal de la tierra la que está aquí en la colonia, aquí en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo. Y eso somos los cristianos. ¿Qué pasaría, hermanos, si esa influencia positiva que usted tiene, si esa influencia positiva que viene de los apóstoles cuando nos enseñaron la palabra de Dios, si esa influencia positiva que es en la palabra de Dios y esa influencia positiva que esté en nosotros se va de nosotros, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, volviendo al texto, fíjese qué va a pasar. El Señor Jesús hace esta pregunta: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice 3 cosas. En primer lugar dice, no sirve más para nada. Entonces, mientras nosotros conservemos la palabra de Dios en nosotros, esa influencia positiva que Dios nos da, hermanos, a los cristianos, cuando esa influencia se termina, entonces dice, no sirve más para nada, ya no tengo un propósito real.
y eterno aquí en la tierra. Obviamente eterno para irnos a otro lugar. ¿Alguna vez te han dicho, espero que no, pero me imagino que sí es muy feo, ¿sabes qué, hermano? Tú no sirves para nada. ¿Te han dicho así alguna vez? No sirves para nada aquí. Qué feo sería, ¿verdad?, que nos dijeran eso. Había un estudiante, graduó, no está predicando y creo que tampoco se reúne. Él traía esa frase, no sirves para nada, pero lo decía en broma. Y no completaba la frase, nada más decía, para nada. Te parecía que decía empanada. Y todos los estudiantes habían agarrado esa frase, pero era una broma en realidad. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos lo dice o te lo dice o escuchamos que se lo dice a alguien y le dice, ¿sabes qué? Tú nomás no sirves para nada. Bueno, es un grado bastante malo delante de Dios. No servir para nada en los propósitos de Dios. También dice, hermanos, que es para ser echada fuera, a la basura. Es decir, ya no sirve más y tiene que ser echada fuera. Y la tercera cosa que dice es, y ser hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Por eso es lo que acabamos de decir hace un rato, hermanos, que la sal era tirada en las calles y la gente la pisaba como si fuera tierra. Algo similar, hermanos, va a ser en un sentido simbólico. Dice Apocalipsis que las calles de aquel lugar, de aquella ciudad que le llamamos la ciudad cuadrada o la ciudad cúbica o la Nueva Jerusalén, como dice la Escritura, dice que las calles van a ser de oro. Eso en un sentido simbólico. Quiere decir que lo que es valioso para mí aquí, como el oro, allá va a ser algo que voy a pisotear. La sal era algo muy importante y de gran valor en la vida de ellos. Y iba a ser ahora pisoteada. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? ¿A qué se está refiriendo? Esto es una referencia, hermanos, a el juicio final, donde el Señor, aquellos que ya no le sirvieron más, van a ser echados a la izquierda para ir a aquel lugar que nadie quiere llegar, llamado el Tártaro, dentro del Hades, pero queremos ir al paraíso dentro de ese espacio llamado Hades. Espacio, lugar, entre comillas, porque más bien viene siendo un estado de vida, no es un lugar físico, no es un lugar material. Pero vosotros sois, ¿qué, hermanos? La sal de la tierra. Que no perdamos, hermanos, nuestra influencia positiva con la gente de afuera. Por eso nuestro tema es vosotros sois. Número 2, vosotros sois, dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Es un texto bastante conocido. Esto no da pie, hermanos, a que le pongamos a la iglesia allá afuera, nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ya eso es una secta, ¿verdad? Pero Dios tiene un concepto especial para los hijos de Él. Y el Señor Jesucristo es quien lo dice, y dice, vosotros, es decir, ustedes son la luz del mundo. Vamos a tener una ilustración, hermanos. Tomás Alva Edison es el inventor del foco o de la bombilla, aunque otros dicen que otro fue el que lo inventó y a él nada más lo mejoró. El 21 de octubre de 1879, él presentó esta bombilla, este foco, y duró 2 días sin apagarse. Y a partir de entonces el mundo dio un giro tremendo, porque había ahora algo para iluminar. Bien, cuando estas personas hicieron estos inventos, algunos de ellos no tenían la finalidad de hacerse ricos. Entonces, y ellos empezaban a hacer o a fabricar algunos focos que duraban mucho tiempo. Usted puede encontrar ahí en internet, hermanos, que en cierto lugar del estado de California, en una central de bomberos, este video lo vi hace algunos años, en el año 2001 más o menos, o por ahí más o menos. Y el video decía que ese foco tenía 100 años de estar prendido, porque lo habían fabricado tan bien que ya no había necesidad de comprar otro foco y ahí estaba 100 años prendido.
Y el dato más reciente lo leí acerca del año 2018, hace muy poco tiempo, y decía que seguía todavía prendido y que en ciertos momentos había sido apagado, ya sea de alguna manera, no sé de qué manera, pero en lapsos muy pequeños de tal vez segundos, fracciones de segundos, y en total de 118 años prendido, solamente había estado apagado, según se calcula, aproximadamente 40 minutos. Cuando este foco cumplió 100 años, usted puede ver ahí el video, le hicieron una fiesta al foco, le llevaron su pastel, el foco no le dio mordida, pero el foco, hermanos, era el que estaba siendo festejado después de 100 años de estar irradiando luz. Le cantaron las mañanitas, bueno, el Happy Birthday de ellos, se lo cantaron porque cumplía 100 años de estar encendido. ¿Cuál es la finalidad de esta ilustración? Que nosotros, hermanos, debemos cuidar de que esa luz que esté en nosotros no sea apagada. Dios no la va a apagar, hermanos. ¿Sabe quién la puede apagar? Nosotros mismos, cuando dejamos a un lado las cosas de Dios. Le diré algunas cosas. Una luz no se puede esconder. Dice el versículo 15, el 14 más bien. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de cierta vasija por ahí, sino que se pone sobre el candelero, con la finalidad de que, hermanos, de que alumbre toda la casa. Aunque tenemos la luz, hermanos, muchas veces nosotros escondemos esa luz para que la gente no se dé cuenta que usted y yo somos cristianos. Esta pregunta es para cada quien y cada quien la va a contestar en su mente. Tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo o de escuela, ¿saben que tú eres cristiano? Ojalá que sí, ojalá que sí. Cuando es así, hermanos, suele pasar que la gente que ni siquiera te conoce, obviamente no todo el mundo lo va a hacer, pero puede sucederte en alguna ocasión que te van a notar la diferencia. Al grado que te van a decir, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Usted es de una iglesia. Pero cuando no lo notan, sino que notan todo lo contrario, estamos en graves problemas con nuestro Dios. Una luz no se puede esconder, nos dice aquí. Esta es una referencia, hermanos, a que el cristiano es visto en todas partes. Es decir, los ojos de las personas están puestas en cada uno de nosotros. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. De manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a carnales, sino como a espirituales. Perdón, segunda a los Corintios, estaba yo en la primera carta. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Desde el 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? No tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quién, hermanos? Por todos los hombres. Las personas nos están viendo, aunque parece que no, nos están viendo y están viendo nuestras buenas o nuestras malas obras. Están viendo si estamos irradiando luz o estamos en tinieblas. Y también es una referencia, hermanos, a el buen testimonio que cada cristiano debe tener en su vida. Vamos allá a Hechos, hermanos, capítulo 6. Cuando se elige a estos 7 varones, hay un requisito, bueno, hay varios, pero uno muy especial. Ahí en Hechos capítulo 6, en el versículo 3, dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones que tengan este requisito, que tengan esta característica, que sean de buen testimonio. Es decir, que la gente no tenga algo de qué acusarles. Y alguien puede decir, no, pues que eso era nada más para ellos, para un trabajo especial. Nosotros podemos no tener buen testimonio,
pero eso no es el concepto que Dios nos dice, sino que no nada más ellos eran de buen testimonio, había más, pero como había varios requisitos, ellos llenaban todos los requisitos y no solamente ellos tenían buen testimonio de los de afuera. Así que esto es una referencia al buen testimonio que debemos tener cada cristiano y que los demás vean este testimonio. Una luz, hermanos, tiene la finalidad, como ya sabemos, de alumbrar. Y esto, hermanos, es una referencia a la influencia positiva del cristiano hacia otros, buscando que otros más se salven. Mateo 16, 15 y 16, un texto que conocemos, hermanos, que nos dice que vayamos y también hagamos discípulos, que les anunciemos el evangelio. Y esto junto con Mateo, hermanos, nos dice que vayamos, que prediquemos, que anunciemos el evangelio a toda criatura. Y que también, hermanos, sean bautizados y que les enseñemos todavía más, les sigamos, hermanos, ayudando en este crecimiento espiritual. Así que cuando la luz vemos que tiene la finalidad de alumbrar, y esta luz es una luz espiritual, no es una lámpara como estas, no es un foco como estos, sino que es 100% espiritual, entonces Dios me está invitando a que esa luz llegue a otros. Acuérdense que esa luz es una influencia de la palabra de Dios y que la palabra de Dios les llegue y los podamos traer también hacia el Señor. Y esto es un trabajo de todos, de cada uno de nosotros. Una luz tiene la finalidad de alumbrar y a través de la palabra, hermanos, podemos alumbrar al mundo. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, hermanos. 2 de Pedro capítulo 1. Sabemos, hermanos, que aunque nosotros somos luz, la fuente de luz está en la palabra de Dios, está en Dios mismo. Dice ahí 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a qué, hermanos, como a una antorcha apagada, ¿no, verdad? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que a través de la palabra es que podemos alumbrar a otros, hablándoles del mensaje. Ahora, esto no debe hacernos confiar de que al cabo cuando yo hable con alguien, pues Dios me va a dar palabras. Ahí nos lavamos las manos a los que no les gusta estudiar. No, Dios me va a dar palabras. No, póngase a estudiar. Vamos a estudiar para que Dios le dé palabras y podamos dar, hermanos, una razón de el por qué nosotros creemos en Cristo y por qué somos miembros de la única iglesia que Él vino a establecer a la tierra. Así que no se conformen. No, Dios me va a decir algo. El Espíritu. No, hay que estudiar para poder, hermanos, también nosotros ser ayudados por la palabra y hablarles e irradiar esa luz a través de la palabra. Pedro lo está diciendo que es a través, hermanos, de la palabra. Así como toda luz, hermanos, toda energía, toda potencia, toda fuerza material, física, proviene del sol, que es el centro de nuestro sistema solar, también la luz espiritual proviene de un centro que es Cristo, y a nosotros, hermanos, nos está Él iluminando con su ser, con su palabra, con su espíritu, con todo lo que es Dios para nosotros, y debemos nosotros irradiar también esa luz hacia los demás. A través de Cristo, hermanos, podemos iluminar el mundo. Es una serie de cosas, hermanos, para poder nosotros iluminar. Ahora vamos a ver qué es a través de Cristo. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, vamos a encontrar este concepto aquí. El escritor, Juan, capítulo 8, versículo 12, nos va a decir lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo, ¿qué dijo, hermanos? Yo, es decir, Cristo, yo soy la luz del mundo. Hace ratito nos dijo que nosotros, ¿verdad? Y ya dijimos que es una connotación hacia los apóstoles,
hacia la palabra, hacia los cristianos, pero todo tiene una fuente y esto es Cristo, porque la palabra proviene de Cristo, proviene de Dios. Y Él dice aquí, yo soy, Cristo es la luz del mundo. El que me sigue no andará en ¿qué, hermanos? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que si me alejo del Señor, no voy a tener la luz de la vida. Necesito estar con Él, del lado de Él, obedeciéndolo a Él, siéndole fiel a Él, para que la luz de Él esté en mi vida. Hemos visto, hermanos, personas que se alejan del Señor y ellos no creen que se están alejando de Dios. Ellos creen que están bien con Dios. No, yo en la casa adoro, hermanos, Dios está conmigo. Dios va conmigo donde quiera que yo vaya. Pero en realidad, alejándonos de Cristo, la luz y Cristo no pueden andar con nosotros. El propósito, hermanos, del cristiano, siendo la luz del mundo, lo vamos a encontrar ahí en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, ahí donde estábamos, hermanos, pero en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios vuestro Padre. En primer lugar, hermanos, para que vean vuestras buenas obras. ¿Notó eso? Para que vean vuestras buenas obras. Quiero que vean, hermanos, también, por favor, ahí en mismo Mateo, pero el capítulo 6, 5. Fíjense cómo dice aquí. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Fíjese, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Las obras que hacemos, hermanos, no son para que los hombres nos vean. Y el otro versículo nos dice que es para que los hombres vean las buenas obras. La diferencia aquí, hermanos, está en lo siguiente. El primer caso es para que el nombre de Dios sea glorificado. Así alumbre vuestra luz para que en todo Dios sea glorificado. Pero en el segundo caso, hermanos, ahí en Mateo 6:5, el propósito es malo. Este segundo caso es para gloria de los hombres. Voy a orar aquí para que todos me vean que soy muy espiritual. Y voy a orar allá para que vean que yo tengo mucha fe en Dios. Y es un propósito diabólico, porque no es lo que Dios quiere. Por último, hermanos, porque el tiempo se nos va, vamos a ver un asunto más y vamos a irnos brevemente aquí. Vosotros sois, es nuestro tema. Ya vimos, vosotros sois la luz del mundo. También, vosotros sois la sal de la tierra. También vimos, vosotros sois la luz del mundo. Y por último, vosotros sois linaje escogido. Vamos a primera de Pedro, hermanos. Primer carta del apóstol Pedro. Ahí en el capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, otra vez esta frase, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí podemos juntar las demás cosas. Sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios. Bien, vosotros sois linaje escogido. Otra versión dice, ustedes son una raza elegida. Quiero que note esta parte, hermanos. La frase que tiene como título nuestro tema, mas vosotros, esta frase es una frase muy enfática. No en nuestro idioma tal vez, pero sí en el idioma original. Esta frase es demasiado, o muy enfática más bien, no demasiado, sino lo suficientemente enfática, no es generalizada. Es decir, no habla de todos, sino que es enfatizando algo. Es enfática, es específica. Y quiere decir, cuando dice más vosotros o ustedes, en contradicción a los que rechazan a Cristo, a los que no creen en Él, a los que no le siguen, a los que le desobedecen. Es el contraste, hermanos. Y hace este énfasis. Ustedes sí, ellos no. Ustedes sí, porque ustedes son de Cristo. Mas vosotros sois
ese linaje escogido, esa descendencia escogida. Somos especiales para Dios. Hace rato, creo que hace rato, no sé, de hecho lo hemos dicho muchas veces, los padres, de verdad, creo que en el sermón o en la clase se dijo, aunque el hijo sea malo y haga cosas malas, los papás lo siguen amando. Bueno, nosotros, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros, ahí está. Lamentablemente, muchas veces lo rechazamos. Pero como Él nos ha escogido, Él no quiere que nos perdamos, sino que estemos siempre al lado de Él. Él quiere, hermanos, que seamos hijos fieles a Dios. Mientras otros no obedecen a Dios, usted y yo debemos obedecerle. Por eso somos como dice aquí, un linaje escogido. Ahora, ¿por qué linaje escogido? Gálatas, hermanos, allá por el capítulo 3, me dice que nosotros somos descendientes de Abraham. Eso es lo que nos hace linaje especial, hermanos. Porque también Gálatas me dice que no es judío aquel que lo es exteriormente, sino que aquel que lo es en el interior. Romanos también nos habla acerca de esto, allá en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Entonces, estas frases como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, son frases extraídas de otros pasajes del Antiguo Testamento, pero ahora aplicadas a los hijos de nuestro Dios. Así que estas frases que están aplicadas a los hijos de Dios, ahora Romanos capítulo 2, versículo 28, me dice que no es aquel que es exteriormente el que es descendiente de Abraham, sino aquel que lo es interiormente. La iglesia, el Israel espiritual, el verdadero Israel, esos son, hermanos, a los que se refiere cuando dice son linaje escogido. Y eso es linaje, hermanos. Aquí podemos pensar, ya cuando está uno platicando, ¿verdad? Dice, no, pues que mi abuelito y mi tatá, no, eran franceses, y no, que los míos eran alemanes, porque viene aquel Miguel Alemán Tamaulipas, ¿verdad? Y empezamos a decir una serie de cosas, hermanos, respecto al linaje que traemos. Pero en realidad, hermanos, el linaje especial es el que viene de parte de Dios y se refiere a los que estamos en el Señor. El llamado, hermanos, para ser elegido o pueblo elegido o un linaje escogido, el llamado viene a través del Evangelio. No es una idea o no como la idea de Juan Calvino. Juan Calvino, hermanos, hizo un gran daño al mundo religioso diciendo que es una elección incondicional. Es decir, mira, pórtate mal, haz todo el mal que tú quieras, es más, ni siquiera te reúnas, no creas en Dios, que al cabo ya estás elegido. No te preocupes, tú ya estás elegido. Pero eso es una idea mala, equivocada, contraria a las Escrituras, y que lamentablemente por esta idea muchos grupos religiosos se están perdiendo. Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 y 16 nos habla, hermanos, de obediencia al Evangelio. Así que hemos visto, hermanos, en esta hora el tema que acabamos de mencionar brevemente. Vosotros sois, y vimos solamente 3 puntos. Vosotros sois la sal de la tierra. También vimos que vosotros, la iglesia, sois la luz del mundo. Y por último, vosotros sois linaje escogido, o como dice otro pasaje de la Escritura, somos el tesoro preciado de Dios. Así que quiero hacer una pregunta aquí. Y la pregunta es, ¿estoy siendo yo la sal de la tierra entre los que me rodean? ¿Estoy yo siendo luz de los que me rodean? O tal vez estoy siendo, como dice el dicho por ahí, luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿cómo? Algo así, ¿verdad? ¿O somos luz verdadera? Y la otra pregunta, esas preguntas obviamente son para los que somos cristianos. Pero para el que no es cristiano le pregunto esta otra cuestión. ¿Es usted linaje escogido? ¿Ya ha sido
escogido por Dios para ser parte del cuerpo de su Hijo Jesucristo? Si usted no ha sido bautizado, todavía no ha entrado a ese grupo, por llamarlo de alguna forma, de los que han sido elegidos. La elección de Dios, hermanos, no es una elección individual, sino que Él está eligiendo, a su iglesia. Y dentro de su iglesia están aquellos que han sido elegidos por Dios. La iglesia no es un grupo cerrado, sino abierto, donde Dios quiere que más personas vengamos al conocimiento de la verdad, seamos parte de la descendencia de Dios en un sentido espiritual. De lo contrario, la salvación no puede estar en nuestras vidas. Si usted y yo no hemos sido verdaderamente la sal de la tierra o la luz del mundo, entonces nosotros, aunque estemos bautizados, no podemos ir al cielo, porque no estamos irradiando esa luz, no estamos siendo la sal de la tierra. Y si usted no es cristiano, no es todavía ese linaje escogido a través de la iglesia, a través de Cristo, hermanos, y Cristo era la roca, dice cuando habla de Abraham, hermanos, y de Moisés. Entonces Cristo es la roca a quien nos debemos nosotros acercar. Y entonces, hermanos, estando en Cristo, podemos, amigos, ser salvos y que el Señor, juez justo, en el día del juicio nos llame y nos ponga del lado derecho, del lado donde irán los que van a ser salvos, es decir, de aquellos que fueron la luz del mundo, de aquellos que fueron la sal de la tierra, de aquellos que fueron linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de nuestro Dios, para anunciar el evangelio. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para el himno que tiene listo nuestro hermano, y la invitación es para todos nosotros, para venir al Señor los que no estén en Cristo y para acercarnos a Él los que por alguna razón nos hayamos alejado. Dios los bendiga.